Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos conectados contigo el día martes 2 de junio 2020, semana 10, segundo día de la semana 10. Bienvenidos a todos en Online Virtual Education by Auvernia y su red de distribuidores autorizados. Un súper saludo de Tijuana hasta Cancún a toda nuestra red de asesores y consultores comerciales que están en la trinchera contigo, tratando de reanudar la famosa nueva normalidad, con lo que quiera decir o no decir, no importa qué quiere decir, volver a hacer lo que nos gusta, operar, atender pacientes, ver patologías, cuidar el skincare, el hair care y sobre todo hacer pacientes más felices en sus problemas reconstructivos como estéticos. Bienvenida, bienvenido aquí a este espacio. Recordemos que puedes siempre ver las repeticiones de nuestros programas en el canal de Auvernia Oficial en YouTube. Ya casi 1,300 suscriptores que pueden ver las pláticas, como por ejemplo la del estupendo Manuel Fuchs de la semana pasada, así como Bruno Reinal de la noche anterior de ayer lunes. Saca y descarga, por favor, tu reconocimiento, tu diploma en el canal auvernia.mx/registro. Entra y muy fácilmente con tu nombre, tu apellido, como te habías registrado, puedes bajar tu diploma. Recordemos que hoy estamos con un gran amigo que presento en un minuto más. Mañana estaremos con Gaby Ortega, también muy cerca de la cirugía plástica, que es dermatóloga y manejará las complicaciones de los peelings. Un tema súper interesante, misma hora, mismo canal, 1 de la tarde. Estaremos el día jueves con Samira Barragán viendo microscopia confocal y su uso en toda la cuestión de cáncer de piel, con una gran dermatopatóloga y amiga de la casa. Y terminaremos la semana con el aclamado Armando Marcial, con un tema de neuroventas, cuál es y cómo abordar y conocer mejor la experiencia del paciente en el consultorio, visto desde las neuroventas. Así que un programa bastante nutrido para esta semana 10 semanas, gracias a nuestros ponentes, gracias al equipo técnico y a todos. 7 categorías: procedimientos, skincare and hair care, finanzas, desarrollo humano, negocios, ciencia y salud, naturaleza y bienestar, que es el 7º tema de nuestras conferencias y webinars. Es un enorme gusto estar aquí todos registrados. Me avisan si está listo, por favor, el doctor que voy a presentar en un momento más, para que podamos conectarnos. Gracias, me van diciendo. Muy pronto tendremos el curso de iClass Anatomy. Ya, gracias a iClass Anatomy Latinoamérica, agregamos ahorita, por favor, el hashtag y sobre todo el cómo buscarnos en Instagram, en asociación con Matt Stefanelli, nuestro cirujano plástico, amigo y queridísimo francés viviendo en Dubái, que nos regaló 2 cursos magistrales de anatomía y de cirugía de glúteo. Estará haciendo junto con colegas mexicanos, el doctor Abel de la Peña, así como la doctora Ingrid López, como titulares de un curso en México de anatomía, webinars y cursos presenciales con cadáveres. Estamos preparando eso para ti juntos. Así que no te despegues, por favor. Estamos haciéndolo. El hashtag de iClass Anatomy, para que lo podamos tener, lo vamos a dictar a la gente. El iClass es el iClass Anatomy Latino. Nada más tienes que poner en Instagram iClass Anatomy Latinoamérica. Es el código para entrar en el Instagram. Síganos para ver noticias de anatomía facial como anatomía corporal. Habrá para ti disponibles unos cursos que podrás suscribir para hacer toda la labor de aprendizaje de anatomía para tus cirugías como para tus procedimientos estéticos o reconstructivos. Una gran ayuda para dermatólogos, para cirujanos plásticos y para médicos especialistas. Muy pronto, velo. No dejes de ver también que tenemos a nuestra disposición Caliana, la plataforma de venta en línea con códigos para pacientes, caliana.com.mx. Con un código de registro puedes embarcar tus pacientes en la aventura del bienestar y un catálogo de más de 600 productos a la fecha de hoy de las marcas exclusivas de tu preferencia para que le llegue a su domicilio sin costo la información y los productos en tiempo en vivo con una retrocesión de comisión para ti y una conveniencia en esos tiempos donde los desplazamientos se han complicado o parado y donde la consulta va
tardar en reanudar, una opción más, sin duda, por parte de Auvernia y nuestra red de distribuidores autorizados para tenerte más cerca de tu paciente en su adherencia terapéutica y en su satisfacción. ¿Ok? Entonces, estamos por arrancar hoy. Lo presento mientras está terminando su consulta del otro lado con su paciente y conectándose con nosotros con Fernando Guerrero. Fernando Guerrero es un gran amigo, es cirujano plástico, es estético reconstructivo. Fernando estudió cirugía plástica en México y su especialidad en el Hospital Pemex. Saludamos a todos los residentes de plástica del Hospital Pemex y de todos los hospitales que están en COVID ahorita. También fungió como ex jefe de división quirúrgica en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, que es parte, como lo saben, del INER, del Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, para no confundir con el de enfermedades respiratorias. Ha participado como ponente nacional e internacional de diversos temas en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Y mientras termina de conectarse, porque tuvo un asunto con su módem en su consultorio, el doctor Fernando Guerrero nos va a dar una plática de hoy sobre la parte quemaduras y la parte cicatrización patológica. ¿Qué pasa cuando hay patos? Para meterle un poco de eros, y eso gracias a unas técnicas, a unos conocimientos. Es experto, al igual que varios de ustedes, en esos procesos cicatriciales. Aquí supongo que ya estamos casi entrando con el doctor. ¿Me avisan, equipo técnico, si el doctor Guerrero está en línea, por favor? Fernando, ¿nos escuchas? Sí, claro y fuerte. Pues es un enorme gusto tenerte allá a bordo. Ya hice la reseña larguísima de tu trayectoria, pero antes que nada eres un amigo, alguien que conocí como residente y que me ha sorprendido por haber empezado por el camino difícil de la cirugía plástica, que son los quemados, haber perseguido en ese camino unos largos años, hasta ahorita dedicarte al 100% en la práctica privada, pero tu experiencia sin duda en el sector salud, en ese aspecto, nos hace más fuertes en entender cómo manejar cicatrices de la más compleja a la más fácil, porque hoy los estigmas, las marcas, son socialmente algo, y lo hemos visto con esos ataques de ácidos muy tristes a unas mujeres, algo que te cambia profundamente la vida. Así que cualquier mejoría de cicatriz es bienvenida. Gracias a ti por estar conectada. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Y esto tu presentación y es todo tuyo. Gracias. Gracias, Emanuel. Gracias por la presentación, pero sobre todo gracias por tu amistad de muchos años, el apoyo de Auvernia, siempre creyendo en las futuras generaciones. Y bueno, yo soy un fiel testigo de que pues grandes compañías junto con grandes amigos pues se logra una sinergia muy padre ya en tu práctica profesional, ¿no? Cuando estás de residente es importante que sientas este apoyo, pero sobre todo que la continuidad en los años sea verídica. Y pues bueno, eres un claro ejemplo de eso. Y pues bueno, aquí lo que me queda agregar a esta primera diapositiva es un ex al jefe de división quirúrgica. Ya tenemos un par de años que abandonamos por ahí, pero pues nos hemos dedicado más al tema estético y teniendo bases de casi 10 años manejando grandes quemados, pues creo que el tema de las cicatrices nos ha ayudado bastante para ir cambiando un poquito en cuanto al manejo de la cicatriz desde antes de que se forme, mientras se está formando y una vez que ya se formó, ¿no? Entender todos estos procesos y qué es lo que hay en el área estética reconstructiva para esto. Siempre una de las preguntas que más hacen las pacientes en la consulta es si se queman, si las muerde un perro, si se tienen alguna herida accidental o provocada por nosotros, un abordaje para una abdominoplastía, un abordaje para una colocación de implantes, inclusive las mismas cicatrices que se hacen para una liposucción. Pues siempre la pregunta es, ¿me va a quedar cicatriz? ¿Me va a quedar marca? La respuesta siempre es sí, ¿no? Evidentemente sí te va a quedar porque por ahí hicimos algo. Es el estigma de que realmente el trabajo se llevó a cabo. ¿Qué tan bien o mal se ve esa cicatriz? Ahí sí es donde nosotros, los cirujanos plásticos, pues estamos obligados a hacer una diferencia contra otras especialidades que puedan generar el mismo tipo de trauma, ¿no? El cirujano plástico pues debe de tener todas las herramientas, la destreza, la habilidad
para dejar cicatrices casi imperceptibles, evidentemente dependiendo de cuál sea la resultante de esa cicatriz y por qué se haya generado esa cicatriz. Pero en procedimientos estéticos en donde las pacientes poco toleran o hay un poco margen en que el resultado no se vea afectado por una mala cicatriz, pues realmente tenemos que aplicarnos bastante. Y quise empezar, déjame ver si yo tengo el control de las diapositivas. Sí lo tienes. ¿Lo tengo yo? Puedes mover tu flecha, Fer, sin muchísimo esfuerzo. Con la flechita normalmente puedes avanzar. Les cedimos el control de tu presentación a ti. A ver, déjame ver. Creo que no. Si no me ayudan a pasar la presentación del doctor, retomen el control y le ayudan mejor al doctor, ¿no? Y nos dices siguiente, si tú quieres, y pasamos tu presentación. Aprovecho para que saludes a Martín Vasconcelos, saludos mi Fer, Norma Navarro desde Morelia, la doctora Arias, dice, aquí estamos conectados, Cristina, la doctora Mirta, saludos a todas y a todos, y arrancamos, estamos en tu lámina de enfermedad por modelantes. Quise empezar esta presentación hablando de, pues, una de las pues, situaciones que vemos actualmente a nivel mundial. Esto lo corroboré ahora que empecé a dar un par de talleres del otro lado del charco, donde una de mis principales preguntas era qué tan frecuente era en esos países de Europa del Este la enfermedad por modelantes. Y la verdad es que es baja en comparación a como estamos padeciéndolo aquí en Latinoamérica, ¿no? El doctor Felipe Koisman, que ha sido uno de los grandes precursores y luchadores incansables en informar a la población de todo el mal que hace el día a día la práctica de estos, pues, de esta gente poco profesional de inyectar sustancias que todo el mundo conocemos, que existen, y creo que no hay hoy en día un cirujano plástico que no utilice el poder de sus redes sociales para poder disuadir, informar, pues prácticamente se vale hasta la palabra, ¿no? Espantar o poner en línea a las pacientes en que no se dejen inyectar cosas extrañas en su cuerpo, ¿no? Esta enfermedad por modelantes durante muchos años se ha estado practicando, y la verdad es que en la práctica diaria cada vez vemos casos, por increíble que parezca, en este 2020 siguen habiendo estos lugares clandestinos en donde acuden a aplicarse estas sustancias. Yo soy muy celoso y muy meticuloso con todos los productos que utilizo en mis pacientes, ya sea en reconstructiva, en cuestión de cuando decidí adoptar algún tipo de matriz para reconstruir o de apósito para el quemado, en la selección de los ácidos hialurónicos que inyecto, de la toxina, porque quiero saber de qué está hecha, de qué está formada, qué puedo esperar en el paciente en el que lo estoy aplicando, cuál es el grado de degradación, de absorción, de compatibilidad, de alergia, todas estas cosas que brincan hasta el momento que tienes el paciente ahí, te encuentras tú solo frente al paciente. Entonces, esta demanda o esta exigencia de pedirle a los laboratorios que nos muestren, pues ahora sí que lo que hay debajo del mantel, ¿no? De qué está hecho, cómo lo fabricas, de dónde lo obtienes, cuál es tu margen de satisfacción en cuestión de que el producto dure lo que debe durar, se mantenga donde debe de estar, migración, reología, en fin, tantas cosas que cuando la verdad estás de residente, pues llegan las marcas contigo, te hablan bonito del producto, todo el mundo habla bien de sus productos, evidentemente nadie va a hablar mal del producto, pero empiezas a notar ciertas diferencias entre uno y otro producto en cuestión de compatibilidades, de maneras de inyectarlo, de la facilidad de colocarlo, bueno, vaya, hasta de precio, ¿no? Inclusive luego llegas a pensar que si es más caro es mejor, y esto está completamente fuera de contexto. Creo que si hacemos una comparativa contra lo que sí podemos inyectar, contra lo que no podemos inyectar, pues evidentemente nuestra labor como cirujanos, como médicos, es informar a las pacientes que hoy en día sigue habiendo una cantidad de productos sólidos y líquidos, desde parafinas, aceites, minerales, los famosos metilmetacrilatos, con el caso de las figuras públicas que se han hecho, que han salido a la luz, afortunadamente, digo, malo para ellos, bueno para que se cuelguen de eso la opinión pública y se genere, pues, conciencia, ¿no? ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Siguiente. Con gusto, favor. Te pasamos la siguiente. Se tarda un poco, pero sí pasa la siguiente. No te preocupes.
Bueno, entonces, pues esto no es actual, evidentemente. Esto lleva pues muchísimos años desde las etapas de posguerra, en donde los cirujanos cada vez, o la gente que se dedicaba a la reconstrucción de cuerpos, cuando no existía como tal la especialidad reconstructiva, pues intentaban en el mejor de los casos, creo que solicitar control, pues corregir estos defectos que sucedían sobre todo en regiones en donde pues, el castigo muchas veces a la traición, a la infidelidad, a este tipo de cosas, pues eran las mutilaciones, ¿no? Ya sea tanto de nariz como de orejas, en fin. Entonces, en el mejor de los intentos para corregir estas deformidades, pues empezaban a utilizar sustancias que lograran dar un volumen, que lograran dar una conformación, pues que evidentemente no tenían idea del mal que estaban ocasionando, y lo que iba a generar a la larga este tipo de problemas, ¿no? Uno de los más conocidos fue este cirujano austriaco, Gersuni, quien inyectaba los dorsos nasales con petrolatos, y pues bueno, empezaba a hacer algún tipo de publicación en este sentido, a hacer sus escritos, de decir que esta sustancia le ayudaba a modelar un poco los cuerpos. Siguiente, por favor. Entonces, inclusive fueron descubiertos estos escritos en donde explicaba que él derretía la parafina a cierta temperatura y lo mezclaba con vaselina medicinal y en material estéril lo inyectaba completamente pues en el plano anatómico que él consideraba que era el más adecuado, de una manera retrógrada, y con esto iba formando cada vez más los tejidos pues deformados para lograr tener un aspecto mucho más estético. Siguiente. Pasan los años y estamos hablando de hace 40 años, en donde, basado en estos escritos de Gersuni, este japonés Sakurai inyecta cerca de más de 100,000 pacientes y empieza a publicar inclusive sus técnicas de silicona líquida, en donde lo empezaba a combinar con 1% de aceite de oliva para formar pues un intento de sustancia que pudiera no nada más reconstruir, sino generar un poco de bioestimulación, inducir fibroplasia, pues sin tener una idea de todo el mal que iba a estar causando a esas pacientes en un futuro próximo. Me di a la tarea de buscar si existía algún reporte, sobre todo de Sakurai, en donde él pues describiera este tipo de complicaciones, y pues evidentemente no existe. Y es en la actualidad en donde vemos, por ejemplo, chicas como esta, Andrés Saurach, en donde no hace muchos años concursaba en Sao Paulo, en el famosísimo concurso de Miss Boom Boom, para obtener el premio a la mejor cadera, a la mejor región glútea de Brasil, concurso bastante pues cotizado a nivel mundial. Y lo que muestra esta chica a través de sus redes sociales es todo el proceso que pasó justo unos meses antes, en donde se inyectó, fue con uno de estos cirujanos o médicos pues sin escrúpulos, donde le inyecta silicona en el área de las caderas y los glúteos, y pues evidentemente el resultado ustedes conocen perfectamente, que esta sustancia migra, que esta sustancia genera una enfermedad por modelantes, y pues bueno, las deformidades son evidentes, son mutilantes, no hay una cura, no hay una manera estética de salir de esto. Y esta chica decidió documentar todo el proceso, alertando a todas las mujeres que se encontraban prácticamente ya anotadas con este cuate para seguir haciendo su tratamiento. Y México no es la excepción, ¿no? Es muy común el uso por personal no médico de sustancias modelantes. Es un gran problema de salud. Y bueno, las repercusiones que vemos pues van tanto a nivel físico, psicológico y sobre todo económico. La gente muchas veces no piensa en esto, en el gran problema que va
existir por el resto de la vida de estas pacientes, de estarse haciendo procedimientos de drenaje, de desbridación seriada, de reconstrucción secundaria, y que no entienden que muchas de estas sustancias pues no se llegan a eliminar por completo, migran a través de los tejidos, se impregnan, y es muy difícil hacer resecciones en bloque en donde los resultados sean satisfactorios. Los abordajes deben de ser completos, ya sé, porque estas sustancias las inyectan en diversas áreas y a diversas profundidades. Entonces, pues bueno, hay que tener conocimientos de cirugía reconstructiva, hacer desbridaciones amplias hasta donde se encuentre la sustancia, y dependiendo de la zona anatómica, pues hay zonas cerca de regiones perianales que son muy difíciles de tratar, de extremidades inferiores que por la circulación es difícil de tratar. Y bueno, una cosa es hacer la primera etapa, que es la etapa de drenaje, de limpieza, y después empezar a planear con ellas la etapa de reconstrucción. Y aquí es donde entra mucho la microcirugía, los sistemas de presión negativa para limpiar, para adosar injertos, para poder rotar colgajos. Y bueno, no es desde ningún tipo un tratamiento sencillo. El Hospital General de México sin duda es el centro de referencia por excelencia en nuestro país. Tienen una clínica inclusive dedicada a esto, y han encontrado una gran variedad de sustancias inyectadas, desde aceites vegetales, animales, minerales y polimetilmetacrilato, y han podido hacer una clínica multidisciplinaria en donde abordan estos problemas como deben de ser, desde el punto de vista médico, psiquiátrico, psicológico, nutricional, infectología, reumatología, nefrología, neumología, porque estas sustancias pues afectan evidentemente a un nivel sistémico y repercute importantemente, ¿no? Entonces, tienen una serie de casos reportados muy interesantes en donde han descrito de manera muy puntual cómo han podido ir resolviendo estos casos desde diferentes abordajes, y ninguna de los resultados pues son satisfactorios, y me quiero imaginar inclusive para el cirujano, ¿no? Nosotros, bajo un concepto de cirujanos reconstructivos, pues lo que menos quieres es mutilar, lo que menos quieres es amputar, lo que menos quieres es resecar, pero muchas veces la patología no nos está dejando, evidentemente, ningún margen pues de error en este sentido. Yo lo comparo mucho con el tratamiento de los quemados, que pues tú tienes que quitar el tejido quemado hasta donde encuentres tejido sano, sin importar si esto significa llevarse piel, grasa, fascia, músculo, tendón o inclusive hueso, ¿no? Entonces la enfermedad por modelantes pues va mucho de ese lado, de ese sentido. Los ciclos de reconstrucción son muy parecidos, de hacer desbridaciones extensas, utilizar sistemas de presión negativa para limpiar, para drenar, para adosar, para favorecer migración fibroblástica, tejido de granulación, y pues finalmente poder dar un resultado medianamente satisfactorio, pero nunca resolutivo en su mayoría. Uno de los principales problemas que existe esto, de la gran simuladora, esta enfermedad, es que hay que jugar al detective, ¿no? La gente no llega al consultorio diciendo que se inyectaron. Te llegan diciendo que sienten una bolita, que sienten los glúteos con un cambio de temperatura, que al hacer cierto movimiento molesta, en fin. Y tú tienes que empezar de una manera muy, pues, política, muy profesional, muy dócil, muy gentil, y más si vienen acompañadas o acompañados, de tratar de llegar al origen de la situación, ¿no? Y muchas veces terminan negándolo, dicen que no saben, hasta que por fin, ¿no? En algún momento se confiesan. Yo he tenido aquí en el consultorio gente confesándose, no conmigo, sino inclusive con sus parejas, compañeros de vida, etcétera, de que sí se inyectaron, de que sí fueron, de que sí se cayeron, digamos, por cualquier motivo en manos de gente que pues no les explicó ni les dijo qué les estaba inyectando. Y pues bueno, la mayoría evidentemente se muestran arrepentidas, la mayoría habla de un desconocimiento, no creían que fuera a ser tan peligroso, se les recomendó una amiga que lleva muchos años bien, o sea, siempre empiezan a salir ese tipo de justificaciones de yo no sabía, pero es que fulanita no le ha pasado nada, es que, en fin, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, pues vemos evidentemente estos cambios tróficos, estos endurecimientos en bloque, estos pues manifestaciones ya para llegar a este punto en el cual pues hay gente que las manifiesta a los meses y hay gente que la manifiesta a los años de habérsela colocado, ¿no? Donde yo hice mi residencia en el Hospital de Petróleos Mexicanos, teníamos pues varios de estos casos y teníamos la ventaja de que podíamos ver casos de muchísima gente a muchos años de evolución, porque pues, debido al sistema de salud de poder incluir al trabajador y a su familia, pues había gente que se había inyectado, no sé, a la edad de 18 años, la hija del trabajador, y seguíamos viendo a la hija a sus 40, 50 años, ¿no? Y seguíamos este tipo de procesos de cómo iban después de las reconstrucciones, cómo iban migrando, iban cambiando los tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era interesante ver eso. Siguiente. Y pues bueno, como les digo, los resultados no son satisfactorios, por más que tú injertes, muevas colgajos, siempre va a haber este mecanismo de buscar la exposición de la sustancia, de migrar, de fistulizar, de drenar. Y bueno, de verdad es que en el mejor de los casos, pues la paciente conlleva esta enfermedad de una buena o mala manera y en el peor de los casos pues se lleva a la muerte generalmente por complicaciones sépticas, neumonitis químicas o insuficiencias renales. Siempre hay que pensar mal, siempre cuando llegue algún tipo de lesión a distancia, a pesar de que uno piense que esa zona no se inyecta, pues muchas veces por migración, ¿no? Si se inyectan en los glúteos y de repente aparece una úlcera en la región posterior de la pantorrilla, en la porción de la rodilla, pues no hay que olvidar que estas sustancias no cuentan con una rheología suficiente para mantenerse en el sitio donde se inyectan, y esta es una de las principales ventajas que tienen los ácidos hialurónicos, que pueden tener una rheología para que no migren y para que sean sustancias que se puedan modelar al momento de inyectar y que puedan ser completamente absorbibles al momento en el que ya pasó el tiempo y tú quieras continuar con el tratamiento o cambiar a un modo quirúrgico. Cuando tú haces una nariz, unos labios, tú lo que quieres al cabo de 10 meses, un año, si vas a incidir en esa zona, es que no encuentres restos del producto. Eso es lo que esperaríamos. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a darle siguiente, por favor. Vamos a irnos brincando estos casos, era para ejemplificar. Y bueno, conocemos que pues, el modelante es toda sustancia que es capaz de proporcionar volumen y contorno en diferentes áreas, ¿no? Y preferentemente que sea inerte, preferentemente que sea absorbible, etcétera, ¿no? Por eso es bien importante que cualquier cosa que nosotros apliquemos en nuestros pacientes, pues tengamos la certeza de que vamos a tener estas características. Es el jugar al detective, el juego, un poquito para atrás, no me lo cambien tan rápido, please. El jugarle al detective, pues se termina una vez que haces tú una biopsia y obtienes este tipo de imagen de queso suizo, es característico de esta enfermedad por modelantes, que no es nada más que células inflamatorias con una reacción importante que dan paso a formación de granulomas a cuerpo extraño, ¿no? Siguiente. Entonces ahí es cuando tú, si fuera un caso legal o si fuera algo que tienes que sustentar, pues esto está perfectamente bien descrito, ¿no? Y además todo lo que tienes a tu alrededor de solicitar estudios radiológicos para descartar alguna afectación pulmonar, en fin, diferentes situaciones que ya mencioné. Siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento pues es multidisciplinario, es con ayuda y con intervención de medicina interna, de nefrología, de psiquiatría, de neumología, reumatología y bueno, evidentemente pues cirugía plástica para hacer el proceso de extracción en bloque y reconstrucción inmediata o secundaria. Es una de las indicaciones perfectamente bien descritas por la Asociación de Medicina Hiperbárica a nivel mundial, ¿no? Tanto heridas con problemas de cicatrización, infecciones necrotizantes o injertos y colgajos de piel comprometidos que suceden aquí. Entonces, la terapia de presión negativa ayuda bastante en este tipo de patologías. Siguiente. Entonces, inclusive la combinación de terapia de presión negativa local junto con la aplicación de terapia de elevar someter al cuerpo a 3, 4 atmósferas
por arriba de lo normal, nos ayuda bastante, sobre todo en el tema de microcirculación y mejoría de los tejidos. Entonces, en resumen, resecciones amplias de formatos insuficientes o tratamientos conservadores combinando aplicación del sistema de presión subatmosférica. Siguiente. Y bueno, esto es lo que nos arroja el estudio que tuvo durante 4 años el Hospital General, en donde más del 50% de las sustancias o de lo que tenían en el cuerpo de los pacientes era de origen desconocido, seguido de un gran número de aceites minerales, sustancias mixtas, guayacol, silicón, bla, 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 bla. En fin, la cantidad de sustancias que ustedes gusten y manden. Es un problema tan frecuente que existe una guía de práctica clínica en nuestro país de enfermedad por adjuvantes en humano. Siguiente. Hecha en conjunto con el Departamento de Cirugía Plástica del Hospital General, ¿no? En donde pues es perfectamente descrito que las manifestaciones clínicas y de laboratorio, todo por una sustancia no biodegradable que despierta una respuesta inmune antígeno-anticuerpo. Lo conocido como síndrome de Asia o siliconosis, también perfectamente descrito por cualquier dispositivo médico en el cuerpo que pueda desencadenar este tipo de reacción inmunológica. Entonces, las pruebas diagnósticas, una reacción inflamatoria, con este reporte de histología que les digo, de espacios quísticos tipo queso suizo, y los laboratorios del laboratorio de rutina que vamos a ver a continuación. Siguiente. Elevación de reactantes de fase aguda, una biometría hemática con leucocitosis, leucolinfopenia, inmunoglobulinas, factor reumatoide, autoanticuerpos, una tele de tórax con datos de pleuritis o neumonitis, ultrasonido en el área, y bueno, evidentemente si tenemos la prueba del gold standard, que es una resonancia magnética para ver el nivel, el volumen y los planos de colocación de esta sustancia, pues es el que más se solicita. Y los manejos y tratamientos de enfermedades por todos los especialidades que ya mencioné, y pues los tipos de reconstrucciones que se hacen una vez que ya hicimos los diagnósticos. Y bueno, todo este tipo de datos que se los paso para cuando tengan un paciente en la consulta y de repente lo vean con este tipo de sintomatología y no quieran admitir que se inyectaron algo, pues siempre pensemos mal en este sentido. Siguiente. Y bueno, este tipo de procedimientos o cualquier otro que hagamos nosotros de manera controlada, como dije en un inicio, pues no nos va a llevar a un resultado que es una cicatriz, ¿no? Siguiente. Y bueno, las cicatrices, pues no es más que la unión de dos tejidos que por alguna razón se separan, ¿no? Ya sea de manera traumática, provocada, planeada, etcétera. Y todo se va a dividir entre una cicatrización normal o una cicatrización patológica, dependiendo qué tanto depósito de colágeno existe o qué tanta degradación de colágeno existe. Es todo un balance en el cuerpo y es a donde van los estudios y los tratamientos enfocados. Si nosotros tenemos un exceso en depósito de colágeno, va a existir una cicatrización hipertrófica, y si existe un exceso en la degradación de colágeno, una cicatrización tipo queloide que está mucho más enfocada a una cicatrización tipo hereditaria con relación a raza, etcétera. Conocer muy bien las fases de cicatrización, desde el día 1 al 6 la inflamatoria, 4 a 21 la proliferativa, y desde la tercera semana hasta 2 años la fase de maduración, en donde empiezan todos, vemos hasta la tercera semana, es el momento indicado para poder empezar con la masoterapia, la presoterapia, todo este tipo de situación de inyección de esteroides intralesionales, la radioterapia, en fin, agarrar esta fase de remodelación y no soltarla por los siguientes 2 años, en donde todavía podemos hacer diferentes cosas por esa cicatriz, y en donde hoy en el mercado existen muchísimas opciones. La fase pico de nuestro tipo de células que están influyendo, ¿no? Desde los neutrófilos y los macrófagos en la fase inflamatoria hasta los fibroblastos y linfocitos en la fase proliferativa o de maduración, que es cuando podemos realmente recurrir a un dermapen, a un tipo de tratamiento de generación de colágeno y elastina, de producción externa por microtrauma, de aplicación de bálsamos descongestionantes a través de la masoterapia, en fin, una cantidad de opciones que existen que debemos de dominar y de conocer para saber cuál es la mejor en cada paciente.
Y también entender que no vemos cicatrices, sino vemos pacientes, ¿no? Entonces, pacientes con infecciones, con problemas isquémicos, problemas de tipo diabéticos o tejidos radiados en edades avanzadas, estados de malnutrición o deficiencia vitamínica o mineral, o uso y abuso de sustancias nocivas, pues nos pueden llevar a una pues problema a diferentes sentidos y se ve reflejado en nuestra cicatriz, tanto en el desarrollo de esta como en el resultado final. Entonces, la más común que tenemos nosotros es la hipertrófica, generada por tensión, ¿no? Por una formación excesiva de colágeno que no invade más allá del sitio de la lesión, y secundarias a lo que nosotros hicimos, una incisión o a lo que no hicimos, una herida, un sitio de vacunación, una quemadura, la cicatriz típica del quemado, la cicatriz hipertrófica, o secuelas de acné, raspones, ¿no? Estas se aplanan y se hacen menos visibles con los años y se pueden irritar debido al roce de la ropa u otras formas de fricción. Por lo tanto, siempre recomendado pues utilizar alguna lámina de silicón que nos ayude a frenar esta fricción. Entonces, si generamos menos tensión, si generamos menos inflamación prolongada, vamos a poder tener prácticamente la remisión de este tipo de cicatriz, ¿no? Porque tienen una muy baja recurrencia. Por lo tanto, si sabemos tratar esa cicatriz, si sabemos por qué se originan, si sabemos qué tipo de cicatriz es, por qué se origina, vamos a saber cómo tratarla. Si estamos tratando una hipertrófica como una queloide como una hipertrófica, desde ahí empieza el problema, ¿no? Y aunque muchas se parecen por el sitio en donde parecen, etcétera, inclusive las características físicas, pues sí vemos que el resultado va a ser muy diferente. Todos aquellos que han hecho una resección en bloque de un queloide y de repente tenemos una manifestación mucho más acelerada, pues nos damos cuenta que evidentemente hicimos mal desde el abordaje, ¿no? Entonces, la cicatriz hipertrófica, cuando hacemos una abdominoplastía, cuando hacemos un abordaje para implantes mamarios, cuando hacemos una liposucción, ¿no? Si manejamos muy bien los tejidos, si hacemos un buen undermining del colgajo o de los colgajos, cuando hacemos una reconstrucción en urgencias de algún tipo de lesión en la cara por trauma, etcétera, siempre manejar nuestros tejidos, evidentemente a favor de las líneas de máxima tensión, o utilizando recursos de cirugía reconstructiva como las Z-plastías, las W-plastías, todo este tipo de planeaciones quirúrgicas que nos va a ayudar a disminuir la tensión en la cicatriz. Siguiente, por favor. A diferencia de la cicatriz queloide, que es una cicatriz hipertrofiada de per se, pero fibrosa y benigna, que segrega en exceso un factor de crecimiento, provocando el crecimiento tumoral, ¿no? De una manera exponencial. Este tejido fibroso se produce tan en exceso que comienza a levantar la piel y crea un tipo de tumor duro, antiestético y muy doloroso cuando está creciendo, ¿no? ¿Quién no ha tenido, pues, desde un barrito en donde nos duele? Pues imagínense este crecimiento que genera esto, pues nos pueden llegar a limitar movilidad y causar cambios cosméticos, afectar la apariencia y no nada más desde el punto de vista físico, sino también pues psicológico, ¿no? Todos tenemos este tipo de pacientes en la consulta, en donde es un verdadero problema para ellos y para nosotros ofrecer un tratamiento que realmente podamos lograr un impacto considerable. Siguiente. Sobre todo si es en personas en donde tienen una predisposición muy fuerte como afroamericanos o asiáticos, ¿no? Afortunadamente la raza hispánica es un poquito menos tendiente a generarla, pero tiene un factor hereditario del 50%. Entonces, pues sabemos que tanto los bordes de la herida son invadidos, no tiene regresión, y la zona anatómica queloidogénica, como la zona preauricular, la zona mandibular, la zona preesternal, la zona de los deltoides, pues son áreas importantes en donde si vamos a hacer un procedimiento tenemos que tener en cuenta que pudiera haberse afectado o pudiéramos tener este tipo de resultante, ¿no? Y sobre todo, pues no son prevenibles y tienen una muy alta recurrencia si nuestro tratamiento está dirigido a resecar y reconstruir simplemente haciendo un avance de los bordes sin someter el cuerpo a otro tipo de tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, igual la ciencia no miente. Si tenemos una duda muy importante, nosotros hicimos un estudio grande en el centro de quemados en donde veíamos las características, cuáles eran las más importantes para diferenciar una hipertrófica de una queloide. Y pues las fibras de colágeno elongadas y alineadas en la misma dirección de la epidermis. Para eso sirven las prendas de compresión, la preso y la masoterapia. Tú lo que quieres es horizontalizar lo más que puedas estas fibras de colágeno elongadas
a como estaban antes de que se generara esto, ¿no? Y estos grupos de fibras de colágeno gruesas de aspecto nodular en la porción profunda de la lesión, pues hacen que este centro de la lesión tenga ausencia de elementos. Por lo tanto, no vamos a poder tener una buena, un buen resultado utilizando la presoterapia o la resección. Lo que sí sucede con una cicatriz hipertrófica, ¿no? La preso y la masoterapia, que es lo que mandamos a utilizar inmediatamente cuando tú quieres que esa cicatriz vaya bien, y más si está en un sitio en donde crees que pueda generar por la tensión, nadie va a saber mejor qué tanta disección hiciste del colágeno como el propio cirujano. Y cuando dices que quedó medio tenso, el implante estaba medio grande, la cicatriz cerró pues con bastante tensión, pues bueno, es buen momento para empezar a actuar en consecuencia, empezar la masoterapia temprana, la utilización de presoterapia a través también de las láminas de silicón, etcétera. A diferencia de los queloides, en donde los corticoides intralesionales, pero sobre todo la radiación posterior a la resección inmediata en un rango no más de 6 horas, que puedas mandar a la paciente a una aplicación de más o menos 6 centigrados de radiación para que pueda hacer una inhibición a nivel de factor de necrosis tumoral y entonces sí podamos tener un buen resultado. Entonces, la filosofía siempre que manejamos a los pacientes, desde hacerlo bien desde la primera vez, hacer la planeación de nuestra reconstrucción o de nuestra herida para obtener resultados excelentes, cosméticos y funcionales. Decía el doctor Ortiz Monasterio que lo estético jamás estará peleado con lo reconstructivo y viceversa, ¿no? Hay que minimizar la necesidad de procedimientos reconstructivos, sobre todo los que nos dedicamos a reconstructiva, en quemados o en otro tipo de situaciones. Si nos podemos anticipar a cómo se va a formar la cicatriz, pues bueno, vamos a impactar en esos pacientes a que se egresen de manera temprana y gasten menos. Sobre todo si son heridas que van a nivel de la cara, porque pues, es nuestro portal de comunicación emocional, es una ventana al mundo y es un reflejo de nuestra autoimagen. Cuando alguien tiene una herida, llámese quemadura, mordedura de perro, herida traumante, laceración, lo que sea en la cara, pues bueno, vamos a jugar contra dos problemas, tanto la herida como el aspecto, como se va a ver, ¿no? Las quemaduras faciales, hablando en este punto, constriñen y deforman la cara, distorsionan características, proporciones y expresiones y alteran la superficie de una máscara facial, causando alteraciones en textura y pigmentación. Entonces, creo yo firmemente que resecar cicatrices no debe ser la meta principal en una reconstrucción facial, ya que una cara con cicatrices de un aspecto normal es mucho mejor que una que se aprecie ligeramente grotesca, aunque tenga pocas cicatrices. Y el mejor ejemplo es el Overfilled Face Syndrome, ¿no? Que está tan de moda meterle 16 jeringas de hialurónico al paciente y no dar chance a que desinflame y pues no tener una clara imagen de lo que queremos obtener contra lo que realmente debería de ser. La meta principal de hacer una reconstrucción facial post-quemadura o post cualquier herida debe ser restaurar la apariencia favorable, libre de tensión, con una apropiada animación y con una apropiada expresión. Que el paciente se sienta libre de salir a la calle y no con miedo de ser observado y que la gente se quede fijamente viéndolo. Reconstruir la cara quemada, iniciamos desde un momento agudo, evidentemente está muy enfocado a las quemaduras, que es a lo que yo me dedico. Hacemos minuciosos exámenes funcionales y estéticos, las expectativas de los pacientes hay que aterrizarlas muchísimo, ver cuáles son las opciones viables de tratamiento y hacer una secuencia de tratamiento propuesto, ¿no? Pero creo que puede ser aplicable a cualquier tipo de reconstrucción facial. La meta de una reconstrucción en una cicatriz o en una herida o en una reconstrucción a nivel facial, creo que va desde una apariencia que no distraiga a una distancia de conversación, que la gente no se sienta observada en su vida social, que tengamos balance y simetría, que hagamos distinción de unidades estéticas fusionado con cicatrices discretas, que la textura sea adecuada, inclusive que nos permita el uso del maquillaje y que tengamos una expresión facial dinámica. Creo que si logramos estos 5 puntos, estamos del otro lado. Desde el punto de vista en quemados, los injertos de los sitios por arriba de la clavícula para hacer un color match es vital. La escindir primariamente nos va a llevar a resultados mucho mejor que injertar sobre tejido de granulación, esto a cualquier nivel, pero sobre todo en cara, ¿no? La cara es el sitio más vascularizado del cuerpo, entonces siempre dejamos hasta el final en un gran quemado la reconstrucción facial porque es la que más aguanta en cuestión de vascularidad a que esa cicatriz pueda ser escindida en el mayor tiempo posible, pero aún así siempre terminamos, si es un grado segundo profundo para abajo, pues terminamos escindiéndola y reconstruyéndola.
Y después nos encontramos al segundo gran problema, que es la contractura, porque es el problema más común, no agudo, que requiere la atención de un cirujano reconstructivo. Porque mucha gente, al ser expectante en el manejo agudo, dice, esto va a sanar, esto va a salir, no va a pasar nada, y sobre todo en niños. El niño no te va a aceptar porque el crecimiento del niño va a ser mucho más rápido que lo que va a crecer una cicatriz, y entonces va a deformar, y estos niños se van a vivir años en una terapia de liberación de cicatrices que, pues, desde muchísimos puntos de vista, anímico, social y económico, pues van a impactar. Siguiente. Entonces hay que tener mucho ojo con estas contracturas porque son causas de morbilidad que disminuyen calidad de vida, limitan funciones, afectan apariencia y vida social, ¿no? Sobre todo en niños. Cuando es un niño, de verdad, créanme que aunque sea mucho más agresivo desde un inicio pensar que hay que hacer una reconstrucción completa del cuello, de la cara, del área periorbitaria, siempre a un injerto le ven mucho mejor que una cicatriz. Siempre. Siguiente. Entonces definimos como un acortamiento patológico de un tejido cicatrizal. Recuerden de hacer la diferencia con las bridas son congénitas y las cicatrices son obtenidas a través de un proceso. Entonces limitan el rango de movimiento, deforman e involucran muchas veces mucho más que la piel, sobre todo si son en niños, afectan centros de osificación, de crecimiento, acortamiento de tendones. Pues bueno, es el caso, por ejemplo, de este niño que si hubiéramos dejado que epitelizara, cosa que no hay que va a llegar porque es una quemadura de tercer grado la mayoría de ella, y lo que pudiera haber logrado epitelizar más bien iba a cicatrizar, iba a deformar, iba a constriñir, entonces no teníamos opción más que a tomar un injerto de un espesor parcial grueso, hacer una máscara completa, literal, evitando las unidades estéticas, haciendo una uniformidad de lo que más pudiéramos lograr en ese sentido, únicamente haciendo el dorso nasal con una sola unidad y después hacer un injerto en tipo U que hacíamos con una guarda de 6 pulgadas y con el tiempo nos dábamos cuenta, siguiente, que este tipo de soluciones en quemaduras a este nivel era el que mejor le iba. El niño crecía, la piel, el injerto, por las características sobre el tiempo de colocación, iba creciendo junto con él, se iba adaptando, iba moldeando y podíamos tener expresión, podíamos tener textura, podíamos tener prácticamente cicatrices imperceptibles y pues bueno, nos iba dando la razón de que todo esto iba de la mano pues con principios fisiológicos. Obviamente aquí hay mucho trabajo de presoterapia, de masoterapia, de terapia ocupacional y física, de ultrasonidos, de láser, inclusive pues también de mucha terapia emocional para poder tener pacientes con expresión, sonrisa, gesticulación, movimiento, pero sobre todo reinserción a la vida social. Siguiente. Y bueno, sin importar raza, color, religión, etcétera, siguiente, pues la piel finalmente nos ofrece muchísimas funciones más allá de ser únicamente pues una barrera, ¿no? Si utilizamos adecuadamente esta gran fuente que es pues lo mejor que puede existir para sustituir lo que se perdió, que es la piel, pues nos ofrece maravillosamente a largo plazo todas las bondades que pudieran ser, excepto la protección solar y la lubricación, a lo cual van a estar sometidos evidentemente el resto de las vidas de estos pacientes, a estarse lubricando y a estarse cuidando del sol. Por lo demás, bien aplicada, va a poder tener prácticamente todas las funciones, sobre todo pues la de salvar vida, que es lo que más nos importaba en este tipo de pacientes, en todos, pero sobre todo en los niños, ¿verdad? Una vez que el paciente pasa a la fase aguda de inflamación, que está listo para recibir este tipo de tratamientos, pues podíamos llevarlos a cabo. Siguiente. Y pues bueno, no nada más obtener un buen resultado, sino también proteger estructuras vitales. Y bueno, siempre preguntarse ya para terminar, ¿qué falta y qué está fuera de lugar? ¿Qué llama la atención de mi área afectada? ¿Y qué tengo disponible para reconstruir? Y pues bueno, nuestra excelente reconstructiva que bien conocemos, utilizarla de manera correcta, voltear a ver todo lo que existe en cuestión de tecnología, de biotecnología, de matrices dérmicas, de colágenos, de biomateriales. Siguiente. Y una vez que ya tenemos cubierta cutánea, siguiente, pues utilizar todo lo que existe dentro de la industria farmacéutica para poder lograr resultados armónicos, estéticos y funcionales para no tener este tipo de resultados. Estos son los casos que nos llegaban mucho en ese centro de quemados.
gente que creía tener conocimiento de cómo manejarlo y dejaban a los pacientes desahuciados, y no nada más eso, sino con graves deformidades para en un futuro, ¿no? Porque el chiste no es cubrir con piel, el chiste es hacer una reconstrucción funcional y a tiempo para no tener este tipo de resultados que son bastante lastimosos. Siguiente. Nosotros desarrollamos una técnica de prevención quirúrgica en donde cuando sabíamos que colocábamos injertos laminados justamente en líneas que iban en contra de pliegues o de máxima tensión, pues empezamos a hacer procedimientos reconstructivos de liberación antes de que se formaran. Siguiente. Entonces, apostábamos mucho a la prevención quirúrgica, como le llamábamos, sobre todo en áreas funcionales como la mano, en donde hacíamos resección completa de toda la quemadura, y antes de que se formara la cicatriz y que tuviéramos que estar metiendo a ese paciente a hacer Z-plastías o W-plastías, pues las íbamos haciendo, y ya una vez que el injerto se integraba, pues teníamos ya la mano liberada prácticamente de las cicatrices futuras que podían tener, ¿no? Y esto pues nos valió algunos ciertos reconocimientos y pues bueno, una práctica que en algunos cirujanos se pudo haber quedado ya como manera de tratar a estos quemados, y pues bueno, lo cual nos da mucho gusto porque pues finalmente la idea es que estos pacientes no vuelvan a estar sometidos a procedimientos por el resto de su vida y tener los pacientes reincorporados a sus actividades de la manera más temprana, que ese es el objetivo de saber tratar un quemado, no simplemente cubrirlo de piel. Siguiente. Y bueno, en cicatrices faciales, que son pues las más difíciles a este nivel, en donde pues la gente que llegó a tener a estos pacientes de manera inicial, pues decidió no tratarlos de una manera agresiva, como lo vieron en las previas reconstrucciones, y pues bueno, que lo que nos tocaba pues era hacer lo que se pudiera en ese momento a través de la resección en bloque, la liberación de los colgajos, el afrontamiento cuando era posible, o la colocación de matrices dérmicas para obtener pues lo que mejor que pudiéramos en ese momento. Siguiente, sin nuevamente ser completamente pues a pesar de no ser pesimistas, pues no tener una satisfacción completa de lo que bien pudiéramos haber logrado desde un inicio si se hubiera hecho las cosas como debieran. Por eso insistíamos mucho en nuestros programas de educación que cuando no se tuviera el material necesario para tratar a un quemado, pues enviara prontamente a un centro de quemados especializado para pues que estos niños no tuvieran que pasar por estos procesos, ¿no? Que finalmente los resultados pues no son nada satisfactorios. Pues bueno, Emanuel, te regreso micrófonos. Gracias. Y esto es lo que tengo para platicar. Te agradezco muchísimo, Fer. La complejidad del tema impide que en una sesión podamos cubrirlo. Hay muchísimas preguntas. Saludos del doctor Carmona hasta Guadalajara. Saludos a todos los médicos que están conectados. Hay varias preguntas de justamente qué productos y qué sistemas estás usando con más frecuencia. Sabemos que esos casos se deben de remitir a, obviamente, gente especializada como tú en la priva o hospitales públicos que se dedican a esos pacientes muy comprometidos, porque el tiempo y el reloj es crucial. Pero tú en la priva, ¿cuáles son tus armas preferidas? Obernia tiene algunas de las marcas y productos, pero para cierto tipo de cicatrices y momentos y de forma incompleta, como el Kenalog, como obviamente el Sebelia, crema cicatrizante. Pero tú como doctor, ¿hasta qué momento dices eso de forma ambulatoria o en qué momento dices eso ya tiene que ser remitido a una hospitalización? Bueno, en el caso de las cirugías programadas estéticas, pues tú sabes, y no es porque esté aquí conectado ahorita, pero pues, dos de mis productos favoritos son precisamente los que tú mencionaste, ¿no? La triamcinolona y el bálsamo descongestionante de Sebelia. Creo que a veces nos volvemos un poquito automatizados en recetar tal producto porque pues es el que más suena, ¿no? En este caso, alguna pomada para cicatrices. Yo cuando conocí las bondades de Sebelia y la diferencia que había con el otro que utilizaba de cajón, porque con la perfenidona, porque pues era el que había y era el pues, por el que desde residentes todo el mundo lo usaba, cuando te vuelves un poquito más crítico y analítico, empiezas a ver las diferencias, ¿no? Y empiezas a ver no nada más costos, que pudiera ser también a lo mejor el último de los temas, pero
cómo actúa, por qué actúa, la manera de colocación, inclusive cómo reseca la piel, si se puede utilizar en combinación con otras cosas, etcétera. Entonces, realmente creo que Sebelia es un súper producto, creo que lo meto de cajón prácticamente en todas mis pacientes porque pues me han enseñado las pacientes que no hay cicatriz bonita y estética. O sea, todo el mundo quiere tener que la cicatriz, o sea, el trabajo pudo haber sido perfecto, pero si la cicatriz te falló, ahí ya existe un rango de insatisfacción, de incomodidad. Entonces, creo que dos de mis herramientas favoritas es el bálsamo descongestionante, la triamcinolona realmente la utilizo ya solamente en casos en que se empieza a generar la hipertrofia y las láminas de silicón. La verdad, soy gran fan de esos tres productos, junto con, evidentemente, la masoterapia. Les digo que no es magia, que la descongestión se tiene que llevar a cabo a través de un medio físico, como la masoterapia. Si son quemados, soy gran fan de las prendas de compresión, las de grado médico, las graduadas, de una compresión de milímetros de mercurio suficiente para que realmente tenga un impacto. Y las láminas de silicón, durante el día se están haciendo los masajes con el bálsamo descongestionante, con el Sebelia, y durante las noches los dejo con la lámina de silicón. Con eso, realmente creo que uno de los mayores problemas que pueda tener, porque todos los cirujanos plásticos los tenemos, es que las pacientes se quejen de mis cicatrices. O sea, no tengo cicatrices perfectas, pero no es un tema que me estén por ahí eh, recordando a las pacientes, ¿no? Y la verdad es que es algo de lo que sí descansas bastante. Y en el Te tema agradezco mucho. de quién mandar, pues yo te diría, Emanuel, que toda situación que no sepas controlar o que creas que ya se te salió un poquito de las manos, creo que es de humanos pedir ayuda o segundas opiniones, mandártela a tu mejor amigo, decir, ¿sabes qué? Échame la mano con esto, la verdad ya no sé qué hacer, siempre seré fan de eso. Ok, se te corta un poco la voz al final, Fer, para estar cerca de tu micrófono. Te manda un saludo desde Tamaulipas, el dermatólogo, el doctor Barrera. Dice, muy elocuente y muy buena plática para temas que a veces ven o a veces no ven, porque en la priva no te llegan puros complicaciones de modelantes. Justamente terminando con un par de preguntas más para no alargarnos más en ese webinar el día de hoy, agradeciendo a tu tiempo, tu ciencia y haber metido entre algunos pacientes y teleconsultas esa elocuentísima plática. Nos preguntan en un momento dado donde el trauma es mayor al beneficio o donde esa generación llega con alargar los procedimientos y los tiempos quirúrgicos. Por eso gente como tú que sabe operar también, no nada más opera, recurre a otros procedimientos. ¿Qué has visto tú generacionalmente desde que egresaste en lo que te piden los pacientes? En decir, ¿en qué momento estás dispuesto a recurrir a una cirugía con el estigma tan leve o bonito que se vea, pero sí se ve, lo mencionaste, a posponer ese momento porque justamente queremos andar con tatuajes, puede ser, pero sin cicatrices? ¿Cuál ha sido la evolución que has vivido en tu práctica privada en particular? Creo que es una enseñanza que hasta que no la vives en persona no la entiendes. Sales realmente de tu residencia con las manos muy calientes y queriendo operar grandes paquetes, grandes cirugías, grandes incisiones. Y como vas evolucionando como cirujano, van cambiando tus formas, te vas volviendo más miedoso porque vas sabiendo más. Y es una relación paradójica, pero muy real en nuestra especialidad. A más sabes, más miedo te da hacer las cosas. Y miedo porque sabes todo lo que puede pasar, ¿no? Ese miedo evidentemente se mitiga con información y con cursos de capacitación continua y con expertise, pero creo que mi mensaje para los que están en formación o tienen pocos años de salidos es que sean cautos con lo que hacen, porque el paciente es el libro abierto que te va a ir enseñando y cuando llegas a tener tu primera complicación, aprendes que existen y te fogueas a cómo debes resolverlas. Si empiezas a continuar teniendo la misma complicación, entonces el problema eres tú. Y si no cambias tu mentalidad, no vas a salir de ese bache. Interesantísimo ver cómo tu capacidad
neuroplasticidad que tocamos con el líder coach Bruno Reinal, justamente dice que el que debe de evolucionar no nada más es el paciente, es el doctor. El doctor León Neumann, nuestro decano y gran amigo dermatólogo, cirujano dermatólogo, te felicita y dice, él como dermatólogo no tiene experiencia en quemados, pero sí en queloides, y él, después de su libro, que con gusto te mandamos un regalo, por favor, al doctor Guerrero, por parte del doctor Neumann, sobre sus perlas de 50 años, de lo que ha engarzado en su vida como médico dermatólogo en México, dice que lo que mejor le funciona en queloides es la combinación de criocirugía, que es un gran fan y maestro de criocirugía e infiltración con triamcinolona. Es su contribución, es decir, lo que hasta su alcance de dermatólogo viendo queloides le ha resultado más a lo largo de los años. Es un testimonio y te mando un saludo y un abrazo al doctor León Neumann. Igualmente. Una última pregunta, por favor. En un momento dado, ¿has visto tú la evolución de todo lo que es tejidos, ¿no? Entonces, sabemos que hay extractos de piel con donadores humanos y unos sintéticos. En tu experiencia, ¿cuál es el avance tecnológico respecto a los bancos de piel sintética versus los bancos de injertos o autólogos, que es lo más común, o justamente de otros pacientes? ¿Cuál es tu sentir alrededor de ese punto? Es una pregunta que me llegó por WhatsApp. Creo que hoy en día la competencia está en generar ese, como yo le decía, el sándwich mágico de poder tener un producto bilaminar de un solo momento de implantación. Cuando tú puedas ofrecer en un solo tiempo quirúrgico una matriz dérmica con una cubierta epidérmica, entonces habremos brincado el paso de la utilización de injertos y de áreas donadoras, inclusive de piel de cadáver, ¿no? Creo que para allá va el futuro, para los biomateriales bilaminares. Hoy en día, hasta donde sé, pues hay varios estudios avanzando, varias líneas de protocolo, inclusive una aquí en nuestro país, en el Instituto de Rehabilitación, una membrana, un andamio para migración fibroblástica y generación de una neodermis con queratinocitos de manera a manera de spray. Eso, créeme, Manuel, que en unos años va a ser una realidad, ¿no? Vamos a empezar a olvidarnos de las áreas donadoras, de la piel de cerdo y de la piel de cadáver. Pero hoy en día tenemos que seguir apostando a lo que hay. Hay una muchísima demanda y poca oferta en cuestión de donación de piel. La gente, inclusive el personal médico, no sabe que la piel es un órgano que se puede donar, que se hace una procuración, que son cerca de 2 a 4 tiras que se hacen de región de espalda y muslos posteriores en una procuración multiorgánica que requiere de un proceso de transporte, almacenamiento y banqueo de esta piel, y que existen muy pocos bancos de piel en México registrados, por lo menos hasta el Senatra, con el Senatra. Y bueno, es ahorita con lo que más contamos. Eso y el análogo, que es la piel sintética, el genoinjerto, que vendría siendo como lo más costo benéfico, porque ni siquiera se ha titulado en México cuánto cuesta ir a hacer una procuración de piel e implantarla. Hasta donde yo me quedé como jefe de una división de cirugía de un centro de quemados, eso era todavía un proyecto de Sinvestav, que no tenía un presupuesto de cuánto costaba eso. Entonces, pero la gente que sí lo ha estudiado, los grandes bancos de piel a nivel mundial, sabían que eso iba más o menos entre $1.50 y $2 el centímetro cuadrado hacer eso, contra 30 centavos de dólar que costaba la piel del cerdo liofilizada. Entonces, por eso los grandes bancos de piel le han apostado más a tecnologías sintéticas o más bien biomateriales tipo los genoinjertos liofilizados. Muy padre, y qué interesante ver cómo se aplica también ese avance. Pues te quiero agradecer muchísimo. La gente muy curiosa, son temas donde podemos en un caso ver todo el seguimiento, y la teoría tuya es la de Auvernia, es la combinación de tratamientos orales tópicos y de procedimientos, de terapias, es la que lleva al cirujano, al dermatólogo, el médico especialista a tener
un éxito en su práctica, y al recurrir a solamente una cirugía y no a la presoterapia posterior ni a los cuidados de drenajes linfáticos o de regeneración y hasta de terapias, como lo mencionabas, son finalmente erráticas y no llevan a un resultado que hoy puede ser bastante optimal. Obviamente incluye y requiere la adherencia terapéutica y económica del paciente, y esos son los temas verdaderos en nuestra cultura mexicana y en nuestros antípodos, que son latinos, donde no nos gusta lo que tarda, lo que lleva esfuerzo, lo que lleva tiempo, largo plazo. Pero creo que el ser realista y ético, como lo has dicho, y lo bueno es que tú eres capaz de procurar no causar trauma demasiado grande por tus incisiones y tu cuidado post, así como de corregir traumas hechos por otros. Por eso hay mucho trabajo por muchos más años, porque no controlamos lo que cada uno hace, pero sí podemos controlar lo que personalmente tú estás llevando a cabo. Gracias, te agradezco mucho. Sigan a Fernando Guerrero en Facebook y sobre todo en Instagram, es muy activo. Tiene una tertulia bastante padre con colegas de él en Instagram, a veces las noches. Síganlo, es alguien bastante popular, pero sobre todo en el sentido de la palabra, que divulga información, comparte, y siempre con pensamientos no nada más de medicina, sino de vida y de atención a los pacientes y a los clientes. Gracias, Fer, por todo tu tiempo. Seguimos esta semana con la esposa de un gran cirujano plástico, también colega tuyo, mañana con la doctora Gaby Ortega, que nos hablará de manejo de complicaciones de peeling. Un peeling también puede quemar. Seguramente has visto complicaciones por peeling, pues cómo se manejan esas complicaciones, cómo atenderlas. Será el tema de mañana con Gaby Ortega a la misma hora, a la 1 de la tarde. Y seguiremos el jueves con dermatopatología. Saludamos al doctor Adam y la doctora Arias, que estaban conectados muy fieles al programa. Y el jueves terminaremos con la doctora Samira Barragán ese tema, el microscopio confocal de la UNAM y cómo seguir el cáncer de piel. Es un tema que seguro te gustaría, Fer. Y el día viernes con Armando Marcial, Neuroventas, experiencia del paciente en el consultorio. Capítulo 2 de Neuroventas, que ha sido aclamado y muy pedido. Cómo entender la mente de tu paciente que se vuelve cliente a la hora de los triggering, de los desencadenadores de la decisión de qué me hago, con quién me lo hago, y toda esa cuestión de la confianza y de por qué deposito mi salud o mi belleza en las manos de ese doctor o no. Recuerden, Jeffere también es para ti, que Matt Stefanelli, nuestro amigo y colega cirujano plástico francés, está lanzando iClass Anatomy Latinoamérica, junto con 2 titulares anatomistas mexicanos, el doctor Abel de la Peña y la doctora también Ingrid López, dermatología y cirugía plástica para anatomía facial y corporal, obviamente con un componente webinars y un componente también presencial pronto en México, esperemos en 2020, con cadáveres, disecciones y cursos para justamente mejorar tu práctica quirúrgica o de inyecciones o de hilos o de todo lo que tenemos en Auvernia para ti. Auvernia Oficial en Facebook, en Instagram y en YouTube. No dejes de ver la repetición de ese programa con el doctor Guerrero, porque seguramente hay cosas que pasamos rápidas y que valen la pena repasar. Quédate en casa con Auvernia, hashtag es nuestra forma de firmar. Un pensamiento a todos tus colegas, Fernando, que están luchando contra COVID. Son bastante los residentes que apoyamos junto con GB y otras casas comerciales, residentes y médicos adscritos, 889 médicos que estamos apoyando en sus hospitales y escuelas. Dermas y plásticos, no podemos con más, pero con eso, adscritos, enfermeras, camilleros y médicos residentes están al menos con una luz en el túnel, un poco de material de protección, unas cremas, unas tiras de silicón, justamente para evitar esas lesiones por las máscaras, por las caretas y todo el material quirúrgico. No nada más son los enfermos que llegan lastimados, también los médicos. COVID es duro con la piel. Así que a cuidarte en casa mientras puedes, a reanudar actividades pronto. Es un tema de la AMCEPER y de las asociaciones de los dermatos. Pronto les daremos información de también unos tips para estar más cerca de ti siempre en tu total seguridad y la de tu paciente. Buen regreso a consulta para los doctores que volvieron. Es un enorme gusto. Al equipo técnico, muchas gracias. A Yair, a Brandon, que hoy estuvo ayudando a Fer, a Pancho, obviamente a Adriana y Dianita, que siempre están presentes ayudando. Un saludo a todas y a todos, es un enorme gusto. Fer, ha sido un placer compartir esa hora y 8 minutos contigo. Merci, muchas gracias y espero pronto darnos un abrazo en un lugar cuando se pueda y como se deba.
Igualmente, amigo, gracias a ti, gracias a Auvernia por el interés y por la oportunidad. Gracias a todos los que me ayudaron, a todo tu equipo también. Gran saludo. No, pues es un honor. Gracias, Fer. Y a seguir esos canales porque es lo que nos queda mientras. Y eso llegó para quedarse, así que seguramente habrá híbridos, congresos y webinars, una alternancia de lo mejor de la teleconsulta, telemedicina y también teleaprendizaje, como aprender a distancia y no pasar todo tu tiempo en tantos aviones como lo has vivido en un momento de tu vida, Fer. Como aprender a distancia es bastante bueno eso, aunque sí hace falta un buen vino juntos. Gracias, saludos a ti en tu casa y nos vemos el día de mañana a la 1 de la tarde. Hasta luego. Con eso queda concluido el 2 de junio del 2020, 10ª semana de Online Virtual Education by Auvernia y su red de distribuidores autorizados. Un abrazo en casa. Bye bye. Au revoir. Salut.